Bienvenidos. Para mí es un enorme honor darles la bienvenida a esta celebración tan significativa de INEP, de estos 35 años. Cuando a mí me dijeron, tú sí, tú vas a hacer la presentación, yo me puse a pensar, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Realmente qué? ¿Estamos celebrando el paso del tiempo? ¿Estamos celebrando una historia? ¿Estamos celebrando una visión humanista? Estamos celebrando mucho más que el paso del tiempo. Estamos celebrando una institución que nació de un sueño, que nació de una necesidad de contribución a la sociedad, que tuvieron 7 grandes personas. Entre ellos tenemos el honor de tener aquí a Karina, José Luis Ubando, por supuesto, Berta Obregón Bernal, Cande, va a llegar, y entre otras. Entonces, pero sobre todo, ¿saben qué es lo que estamos celebrando? El compromiso de la formación de terapeutas. Es un compromiso profundo, porque los terapeutas cargamos día a día con la responsabilidad de intervenir en procesos bien profundos, bien sensibles, que les afecta directamente la vida a nuestros pacientes. Entonces, 35 años representan generaciones enteras de alumnos. Ok. Generaciones enteras de alumnos, generaciones enteras de maestros, generaciones enteras de maestros, de pacientes. Es todos los vínculos que hemos tenido y que han sido muchísimos. Imagínense a lo largo de 35 años. Y todos ellos hemos dejado una huella. Y al mismo tiempo, INEP nos ha transformado. ¿Qué sentido tiene? Quisiera hablar un poquito del sentido de INEP. Hablar de INEP es hablar mucho más profundo que una formación académica. Hablar de INEP es estudiar profundamente, con seriedad, con respeto y con mucha dignidad, procesos de vinculación, tanto con uno mismo como con los demás. En ser terapeuta de pareja no es únicamente intervenir en el conflicto de una pareja, es mucho más allá que esto. Nosotros, si les platicáramos, hemos compartido historias de amor, historias de vida, historias de encuentros de vecinos. Hemos compartido historias de sueños rotos, de esperanza, pero también de reconciliación. Y eso es un orgullo enorme, porque es precioso entrar dentro de la intimidad emocional de un ser. Simplemente no hay algo más. Y hacerlo con tacto. No es fácil, pero es un proceso maravilloso que a todos los de aquí nos ha dado mucho. Entonces, la formación de los terapeutas de INEP va más allá de un procedimiento teórico. Tiene que ver con calidad, tiene que ver con amor, tiene que ver con amor a la sociedad. Entonces, hoy día que las relaciones humanas enfrentan
tantos desafíos. A mí me parece que nuestra labor es más necesaria que nunca, es más importante que nunca. Para esto quiero dar un reconocimiento a todas las personas que hemos colaborado, desde los emprendedores, desde nuestros pilares, nuestros maestros, todos los alumnos, exalumnos, que con su práctica profesional han multiplicado el impacto que INEP tiene en nuestra sociedad. Para permanecer 35 años vivos, no únicamente se necesita una estructura, se necesita una pasión, se necesita una vocación, se necesitan personas comprometidas a mucho más allá que una institución, que por cierto voy a mencionar que el 20 de mayo de 1991 estaban firmando esta institución ya como una sociedad. ¿Sí? Entonces quiero reconocer y agradecer a todos los que hemos formado parte de INEP. Pero yo me pregunté, ¿en dónde está INEP? ¿Qué es? Las grandes transformaciones ocurren en sí, ocurren en un, ocurren en una plática por la que nosotros pasamos. Ocurren en pláticas a veces vergonzosas, dolorosas. A veces ocurren en la sensación de una pareja que aprende a que puede ser escuchada por primera vez por su pareja. Y en ese momento de transformación es ahí, justamente en donde está INEP. Ahí estamos, en ese momento de conciencia, en ese momento de crecimiento. ¿Sí? Y eso merece celebrarse. Porque al poder transformar o fortalecer un vínculo de pareja, necesariamente transformamos también a la sociedad. ¿Sí? Esta es la misión de INEP. Entonces, el día de hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a varios conferencistas, ¿sí? Vamos a tener una comida, vamos a tener un brindis y vamos a tener una celebración, ¿sí? Quisiera yo empezar este ciclo de conferencias presentando a uno de los pilares, yo así lo pongo, de los pilares, a un medular, así, medular, de este instituto que es nada más y nada menos que el maestro José Luis Ubando, ¿sí? Que, uno de los talentazos que yo le debo a José Luis es que hablar teóricamente es, o leer a Carl Gustav Jung es bien difícil, es bien complicado. Sin embargo, a través de los ojos de José Luis, lo hace de una manera tan esquemática, de una manera tan bonita, de una manera tan clara, que queda accesible, ¿sí?, al público normal. Y ese es un talento, José Luis. Hoy es maestro en psicología, fue maestro dio cursos de psicoterapia de pareja, pero de desarrollo humano. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Buenos días a todos. Me da mucho gusto que estén aquí en el instituto. Voy a compartir con ustedes de una manera que espero que sea
fácil de entender, algunas ideas acerca de el inconsciente colectivo y acerca de los arquetipos. Y para ello voy a tomar como ejemplo una película que probablemente muchos de ustedes han visto, porque se hizo muy famosa en su tiempo, yo creo que todavía en la actualidad, que se llama Perfume de Mujer. Y esta película tiene un antecedente original, pues, de 1972, una película italiana que se llama Profumo di Donna. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero por ahí va el título. Pues, Profumo di Donna. Pues, ya hablo italiano. Pues, bien, les quiero decir que en el año 1993, Al Pacino recibió el premio Oscar por la mejor actuación, justamente en relación con esta película. Y, y la filmación de la película se inició en el año de 1991. No sé si sea alguna casualidad, pero coincide con el año en que se fundó este instituto. La escena más emblemática de la película es el baile del tango. ¿Se acuerdan? El baile del tango. Al Pacino, que representa el papel de un teniente coronel del ejército de los Estados Unidos, él es ciego, pues, y en esta historia, él está pensionado por el ejército, no es activo, pues, y en esta escena, él y Donna, que es el nombre de la mujer, la joven con la que baila, están muy adecuada y muy elegantemente vestidos los dos. Y son un hombre y una mujer que se mueven al ritmo de un tango que se llama Por una cabeza, así se llama el tango, y se mueven armónicamente de manera muy coordinada. Pues, en realidad la escena es prácticamente un poema. Pues, y si lo vemos, si vemos la escena con un pensamiento simbólico, nos podemos dar cuenta que es más o menos una metáfora de una relación de pareja ideal. Pues, lo cual querría decir, más o menos, que las diferencias entre un hombre y una mujer pueden ser armónicas, pueden ser coordinadas, pues, pueden ser sincrónicas, pues, y no importa que existan diferencias, no solamente no importa, sino que gracias a las diferencias, pues, se pueden, ahora sí que bailar metafóricamente, pues, de esta manera. Por supuesto que el hombre y la mujer no dan los mismos pasos, pues, dan pasos que se compensan y que se coordinan, pero no son los mismos pasos. ¿Qué pasaría si dieran los mismos pasos? Se tropezarían. Y la verdad es que probablemente ni siquiera importa que los dos tengan demasiada habilidad para el baile. Hay una frase extraordinaria cuando el coronel le dice a la joven, a Donna, porque ella le dice yo no sé bailar. Y entonces él tiene una frase extraordinaria. Le dice, si te equivocas, sigue bailando. O sea, otra vez, con ese pensamiento simbólico, si lo tomamos como metáfora de la relación de pareja, bueno, pues nos equivocamos muchísimas veces, pues, en la danza de la pareja. Pero lo importante
es que a pesar de que nos equivoquemos o que nos tropecemos, seguimos bailando. Y tarde o temprano nos podemos convertir en buenos bailarines. Pues, lo cual, pues a algunas parejas les puede llevar tiempo y probablemente algunas parejas jamás se convierten en buenos bailarines. Porque con las equivocaciones, pues, lo que puede surgir con frecuencia son los conflictos de la pareja. Pues, y entonces viene la crítica y viene el enojo y viene la frustración y viene el malestar, etc. Y otra vez regresando a la frase que dice Al Pacino, no se trata de criticar, se trata de compensar, a ver cómo te mueves para saber cómo me puedo mover yo. Bueno, luego regreso a otras partes de la película. El tema es, hay que comentar algo, pues. Esta imagen que tiene ese significado simbólico, que es una metáfora, etcétera, también lo podemos interpretar como una finalidad, pues, es decir, como una meta de cualquier relación de pareja. Es más, lo podríamos tomar casi como la razón de ser de una relación de pareja, ¿no? Llegar a ese grado de coordinación y de sincronicidad en todos los aspectos. Pues. Bueno, esto último que acabo de decir significa que esa finalidad de conciliación y de armonía en una relación de pareja está inscrita en lo que llamamos el inconsciente colectivo. ¿Qué es el inconsciente colectivo? Es un concepto de la psicología de Carl Jung, pues, que se refiere a ciertas estructuras profundas de la mente que todos heredamos y que no están relacionadas con la historia personal. En todo caso, estarían relacionadas con la historia de la humanidad. Pues, estamos hablando de patrones de conducta que se repiten y que todos heredamos y que de una u otra manera van surgiendo en la vida individual. El inconsciente colectivo se manifiesta mediante los arquetipos. Los arquetipos, palabra que significa algo así como modelo original o modelo primario, arquetipo, pues, y que aparecen representados en ritos, en símbolos, en religiones, etcétera. Les quiero decir que los arquetipos se corresponden con varias cosas de la vida ordinaria. Por ejemplo, se corresponden con las etapas de la vida. Pues, y entonces oímos hablar del arquetipo del niño divino, oímos hablar del arquetipo del trickster que despierta más o menos en la etapa de la pubertad, oímos hablar del arquetipo del héroe con un montón de modalidades, como el arquetipo del salvador o el arquetipo del libertador, etc. Y oímos hablar también, por ejemplo, del arquetipo del viejo sabio, que generalmente despierta pues hacia la segunda mitad de la vida o ya avanzada la vida. Bueno, los arquetipos también se corresponden con el género. Y entonces oímos hablar de arquetipos masculinos y de arquetipos femeninos. Se corresponden también con el código moral de cada persona. Y entonces escuchamos hablar del arquetipo persona, es decir, aquellos aspectos de cada quien que queremos mostrar al mundo porque los consideramos los indicados y los adecuados. Y también oímos hablar del arquetipo sombra, que tiene que ver con lo contrario, aspectos no que queremos mostrar al mundo, sino que queremos ocultarle al mundo. Y en algunas ocasiones nos los ocultamos a nosotros mismos también. Los arquetipos se corresponden también con la conciencia individual de cada quien, en el sentido de compensación a fin de tratar de buscar un equilibrio. Pues, cuando la conciencia individual es errónea o toma un camino
distorsionado o toma un camino equivocado, hay algo en el inconsciente colectivo que surge con el fin de hacerle una corrección a la conciencia individual. El inconsciente colectivo también comprende algo así como un programa arquetípico de desarrollo personal, pues, al cual en la psicología junguiana le llamamos proceso de individuación. Y se puede comparar, por ejemplo, con el crecimiento de un árbol, de un encino. El árbol crece de acuerdo a su naturaleza, pero todo el potencial de crecimiento que hay en un encino está contenido en una bellota, pues, como si la bellota contuviera el inconsciente colectivo. Bueno, esto en un resumen, pues muy corto, de varios libros de Jung. Regresando a nuestra historia, les decía que Al Pacino y Donna están elegantemente vestidos. Y para él es el coronel Frankl Slade. Pues. Para él, el vestir es algo muy importante y es un ritual. Lo vemos, por ejemplo, cuando se está arreglando el traje con la costurera que se lo está ajustando a medida, etcétera. Lo vemos, por ejemplo, con el peluquero que lo está arreglando, pues, para dejarlo muy bien presentable. Lo vemos, por ejemplo, cuando va en el auto y le pregunta a Charlie que va junto a él cómo me veo, si está bien puesto el pañuelo, si la corbata combina adecuadamente, etcétera. Es decir, para él el vestir es importantísimo y es un ritual. Eso es un arquetipo. Pues. Un arquetipo que despierta en cada uno de nosotros con esa tendencia de cuidar nuestra imagen y de producir una imagen, y para que los demás nos conozcan a través de esa imagen. A este arquetipo le llamamos arquetipo persona, es una palabra de origen latín que quiere decir máscara. Así que esto se observa desde las sociedades más primitivas. Pues. Hoy en día, por ejemplo, los Masái que viven en África, en Kenia, pues, y que tienen costumbres primitivas, acostumbran pintarse el cuerpo y la cara y cortarse el cabello y vestir de determinada manera, dependiendo del círculo al que pertenece cada persona. Entonces tenemos el círculo de los iniciados, por ejemplo, los jóvenes que se van a convertir en adultos, o el círculo de los guerreros, o el círculo de los chamanes, pues, o de los curanderos, etc. Es un arquetipo antiquísimo, siempre ha existido, porque cumple funciones importantes. ¿Qué funciones? La primera, tal vez más significativa, es la de que es un signo que nos identifica como pertenecientes a determinado círculo de la sociedad. La segunda, que queremos mostrarle al mundo, queremos darle una imagen al mundo a través de la cual nos conozca el mundo, pues, y entonces el arquetipo o la máscara se convierte en todo aquello que yo creo que soy, pero además todo aquello que los demás creen que yo soy. Es como un acuerdo social, ¿no? Y la otra función importante que cumple este arquetipo es el de ocultar lo que no queremos mostrar. Pues, está compuesto de todas aquellas conductas que consideramos indebidas, inadecuadas, inmorales incluso, pues, de las cuales todos somos potencialmente capaces, pero lo ocultamos. Pues.
Y como decía hace rato, en ocasiones nos lo ocultamos a nosotros mismos. Es decir, no queremos enterarnos de esas conductas que están potencialmente dentro de nosotros, pero las mantenemos como alejadas de nuestra conciencia. Bien. En el caso de estos personajes, de este personaje, les quiero decir que él, al vestir de la manera como está vestido en el baile, ¿qué es lo que quiere mostrar? Pues, perfectamente vestido, el traje gris, el pañuelo, la corbata, etcétera. Lo que quiere mostrar es que pertenece a un grupo social elevado, pues, que pertenece a un grupo de hombres exitosos, pues, probablemente de hombres enriquecidos, pues, respetables para la sociedad. Cuando viste el uniforme militar, ¿qué quiere mostrar? Quiere que los demás lo conozcan por ser un hombre, en primer lugar, nacionalista, pues, además de eso, que es un hombre valiente, que es un hombre heroico, condecorado, porque tiene varias condecoraciones en su uniforme, etcétera. Pues, ¿no? Bueno, ahora bien, ¿quién es este personaje en esta película? El coronel Frank Slade. Primero se ve que es un hombre autoritario, agresivo, irritable, intolerante, poco tolerante, muy arrogante, pues, y sobre todo profundamente egocéntrico. Así se ve, pues, así lo vemos desde las primeras escenas. Después se va revelando como un hombre que ha perdido el sentido de la vida, pues, como un hombre amargado, como un hombre frustrado, desesperado y, por supuesto, como un hombre deprimido. La depresión, en este caso, se manifiesta con altibajos emocionales. Pues, tiene sus episodios maníacos, pues, y tiene sus episodios depresivos, pero en extremo, ¿eh? Los episodios maníacos son muy maníacos y los depresivos son muy depresivos. No hay que perder de vista que él tomó la decisión de quitarse la vida. Todo está planeado para que al final él se quite la vida. Bueno, con estas características que observamos en él, un psicólogo, aquí hay varios psicólogos, pues dirían, este es un hombre neurótico. Pues, bueno, yo también pienso, es un hombre neurótico. Pues. Pero a ver, analicémoslo un poco. ¿Qué significa su neurosis? La neurosis, como sabemos, pues casi todos, significa un conflicto interno, pues, que no estamos bien con nosotros mismos, pues, no estamos totalmente armonizados en nuestro interior. Claro que esta falta de convención interna generalmente no la tiene muy consciente la persona neurótica. Pero, ¿cuál es este conflicto interno en este personaje? Ya vimos que para él la imagen es muy importante y ya vimos lo que quiere reflejar, pues, con el cuidado de su imagen. Bueno, ¿qué sería lo contrario de la imagen? Cuando él está vestido con su traje, ya vimos, quiere ser un hombre respetable, quiere ser un hombre que se le vea como exitoso, como afortunado, etcétera. ¿Qué sería lo contrario? Un hombre fracasado. Pues lo contrario sería un hombre poco respetable, pues por supuesto, un hombre poco integrado en ese nivel de la sociedad
al que él pretende pertenecer. Pues. Y cuando viste su uniforme de militar, que quiere dar la imagen de un hombre valiente, de un hombre heroico, de un hombre nacionalista, etcétera, ¿qué sería lo contrario? Pues lo contrario sería un hombre temeroso, pues, medio cobarde, realmente poco heroico, pues, y con pocas condecoraciones, eso sería lo contrario. Pues, bueno, lo contrario, pues, en los dos casos, pertenecen al territorio de la sombra. Pues, ¿no? Si él se piensa exitoso, quiere decir que en su sombra está el hecho de ser fracasado, ¿no? Si él se piensa como héroe, entonces en su sombra está el hecho de ser miedoso, ¿no? Y así, ¿no? Bueno. Así que, ¿qué le sucede a este hombre? Pues, ¿por qué decimos que tiene un conflicto interno? Porque tiene un conflicto entre la máscara y la sombra. Pues, tiene un conflicto entre el arquetipo persona y el arquetipo sombra. Eh, es algo así como una guerra civil interna. Pues, entre paréntesis les quiero decir que con la suma de muchas personas que tienen un conflicto similar a este que estoy describiendo, interno, fácilmente se produce una verdadera guerra civil. La guerra civil significa que la sociedad se divide, pues, ¿no? Y entonces hay por lo menos dos bandos y uno está en contra del otro, ¿no? Bueno, pues les quiero decir que cada bando representa la sombra para el otro bando, pues, ¿no? Cada uno. Pues, ¿no? Y hoy en día somos testigos de muchos gobiernos en muchos países del mundo en los que los gobernantes no quieren la unidad, sino que quieren la división de la sociedad. Pues, cuando una persona tiene este tipo de conflicto interno, necesita un enemigo en el exterior. Pues, ¿para qué? Para proyectar en ese enemigo los aspectos más desagradables, ¿no? Y entonces es más fácil criticar a ese enemigo en el exterior que a uno mismo. Bueno, pues les quiero decir que este grupo de gobernantes que proliferan por todos lados hoy en día necesitan un enemigo en el exterior. ¿Quién puede ser el enemigo? El enemigo puede ser la oposición, el enemigo pueden ser los empresarios, el enemigo pueden ser los judíos, o pueden ser los cristianos, o pueden ser los inmigrantes, o puede ser el vecino de al lado. Claro, ¿quién es un gobernante que tenga estas tendencias? Pues aquel que tiene poca madurez psicológica, pues, y sobre todo que tiene muchos complejos de inferioridad. Pues, ya ahí, pues saquen ustedes sus conclusiones. Pero, bueno, regresando al coronel Frank, eh, ya lo vimos, tiene una personalidad más o menos neurótica. Él es una personificación de un arquetipo masculino, pues, por supuesto. Pero analicémoslo. ¿Qué arquetipo masculino? Eh, no es un verdadero héroe, en verdad no es un verdadero héroe, no es un salvador, pues, no es un libertador, pues, no es un gobernante, y por supuesto tampoco es un verdadero sabio, aunque en algunos momentos parece serlo, pero no es un verdadero sabio. Más bien, su personalidad se parece al arquetipo del trickster.
Pues, del trickster, o sea, el arquetipo del tramposo. Hay ciertas características de este arquetipo que las vemos con toda claridad en este personaje. Una de ellas es que es un arquetipo que tiene bajo nivel de conciencia. Es un arquetipo que se opone a todo lo establecido. Se opone a las normas, a las reglas de la sociedad. Es un arquetipo rebelde, que en ciertos aspectos es superior al hombre ordinario, pero en ciertos aspectos es inferior al hombre ordinario. Vean cómo encaja perfectamente este coronel en esta descripción del arquetipo del trickster. Claro que no se dice su edad en la película, pero podemos suponer que es un hombre de 60 y tantos años, ¿no? Cerca de 70, una cosa así, ¿no? Bueno, pues, o sea, no es un adolescente, no está en la etapa de la pubertad. Más bien, en algún momento despertó este arquetipo en él y ya no le dio paso a otros arquetipos. Y probablemente cuando quedó ciego, esto es una hipótesis, se dio más cuenta de su sombra, pues, del arquetipo sombra en su interior, y entonces agudizó su conflicto. Eh, Él convive con Charlie. Charlie tiene 17 años y Charlie, de una manera natural, por la etapa de su vida, podría personificar al trickster, pues, pero no lo hace, pues, porque es un joven estudioso, responsable, trabajador, con buen sentido común, etcétera. Pues no, podría ser trickster, pero no lo es. Pues, tal vez no porque no quiera, sino porque la situación lo obliga. Él tiene que trabajar para mantener su beca. Pues, ¿no? Hay un grupo de compañeros que le hicieron una broma pesada al director de la escuela. Pues, el director de la escuela estaba estrenando un Jaguar y le pusieron un globo lleno de pintura arriba del Jaguar. ¿Se acuerdan de esa parte? Sí. Pues, bueno. Lo que hicieron estos compañeros es típicamente lo que hace un trickster, el arquetipo del trickster. Entonces, vean, Charlie no le hace ninguna crítica a sus compañeros, más bien no los quiere delatar, pero tampoco le hace críticas al coronel acerca de su conducta. Le hace otro tipo de cosas, pero no lo critica. Es decir, no critica conductas que le tendrían que corresponder a él, tal vez por una especie de identificación o lo que ustedes quieran. Pues, ¿no? Bueno, regresando al coronel. Es neurótico, pero además es alcohólico. Y en muchas escenas está con la copa en la mano, que es una copa de whisky, pues, y siempre está pidiendo que le sirvan el whisky, que le den del mejor whisky. Es un alcohólico. Pues, bueno. Aquí nos podemos preguntar, ¿existe alguna relación entre la neurosis y el alcoholismo del coronel? O bien nos podríamos preguntar, si no fuera neurótico, ¿seguiría siendo alcohólico? Pues, bueno, esas preguntas ustedes las contestan después. Pero vamos a analizarlo. ¿Qué función cumple el alcohol? Pues, yo les decía que dentro de él hay una guerra civil entre la persona y la sombra. Son dos polos que están en oposición. Al encontrarse en oposición generan una tensión. Y la tensión se convierte en lo que llamamos síntomas neuróticos. Bueno, ¿qué sucede con el alcohol?
que le produce a él la sensación de que disminuye la tensión, pues, que producen estos dos polos. ¿Y qué sucede al disminuir la tensión? Sucede que se pueden expresar cualquiera de los dos polos de manera exagerada, pues, porque ya no existe la tensión. De tal manera que él puede autoflagelarse exageradamente, cosa que sucede, pero también puede presumir de sí mismo de manera exagerada. Ahí están los dos polos, ¿no? Cuando está con el alcohol. Bueno, esto quiere decir que el alcohol es una especie de placebo, pues, para todas aquellas personas que no soportan la tensión del conflicto interior. Pues. Pero, por supuesto que es transitorio, porque se crea un círculo vicioso. Pues. Está la tensión que producen los dos polos, aparece el alcohol, disminuye la tensión y pasa el episodio de alcohol, regresa nuevamente la tensión y con la tensión la necesidad de tomar alcohol, pues, y si no hay alcohol, entonces hay ansiedad, pues, y la ansiedad significa necesito la sustancia. Pues, ¿no? Entonces, es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso ligado a los dos polos que generan tensión. Pues. Pero el alcohol, lo sabemos todos, nunca será el medio para conciliar estos dos polos. Que si nada más fuera el efecto placebo, pues no sería tan nocivo, pero no, no solamente es el efecto placebo, en realidad produce efectos muy nocivos, pues, de tipo fisiológico, de tipo orgánico, de tipo social, de tipo familiar, de tipo laboral, etcétera. Pues, ¿no? Bueno. Así que él es un hombre neurótico, que es alcohólico, y el alcohol sigue mediante este círculo vicioso alimentando su neurosis. Bueno, ¿quién es Charlie? Lo que les decía es este joven de 17 años, con esas características que ya les decía, pero que en este momento que convive con Frank tiene un conflicto. El conflicto consiste en que él fue testigo de la broma pesada que hicieron sus compañeros. Él junto con otro amigo que se llama George, pues fueron testigos de esa broma pesada y el director les pide que delaten a los compañeros, pues, y ellos no lo delatan. Bueno, entonces el director les hace una amenaza, pero la amenaza específica para Charlie es que si no los delatas, entonces no te voy a dar el pase para la universidad. Pues. Entonces él tiene ese conflicto, pues, o los delato o no voy a la universidad. Y ahí se acaba porque él está becado en la escuela. Bueno, se produce una relación entre ellos dos y en esta relación se van conociendo uno al otro cada vez más. Pero no solamente eso, sino que se van interesando uno por el otro cada vez más también. Pues se van conociendo y se van interesando uno por el otro. Significa que pasa de ser una relación utilitaria de dependencia, porque en un principio el Charlie necesita a Frank porque le van a pagar por cuidarlo y por acompañarlo durante un fin de semana. Y Frank necesita a Charlie porque pues, él es ciego y necesita que alguien lo guíe. Pues, entonces la relación es de que se utilizan ambos, pues, ¿no? Pero esa relación utilitaria se va convirtiendo en una relación personal, pues, en la que cada vez se va dando una especie de mayor intimidad entre los dos. Al final, se produce un cambio.
Pues, se produce un cambio en Charlie y se produce un cambio en Frank. Y nos queda la pregunta si este cambio también significa que Frank superó su neurosis. Lo cual querría decir que esta relación con Charlie fue suficientemente eficaz como para superar hasta su neurosis. ¿Quién sabe el alcoholismo? ¿No? Pero por lo menos evidentemente se ve una modificación. Y les quiero decir que no un cambio superficial en Frank, sino un cambio profundo, pues, ¿no? Más profundo en Frank que en Charlie. Antes les decía que el alcohol nunca ha sido un buen medio para conciliar dos polos que están en oposición, internos, pues. Bueno, para conciliar dos polos internos que están en oposición, es necesario trabajar mucho, pues, trabajar psicológicamente mucho, pues, y a veces espiritualmente también. ¿Qué significaría o a dónde llevaría ese trabajo interno personal? Llevaría, idealmente, a tener una conciencia lo más objetivamente posible de cada uno de los polos, pues, lo más objetivamente posible, porque el hecho de que el conflicto interno se convierta en neurosis es porque no tiene una conciencia objetiva de las partes de su conflicto. Les pongo un ejemplo. Frank es un teniente coronel del ejército de Estados Unidos. Bueno, si se ve desde el punto de vista positivo, él podría pensar, es un logro ser teniente coronel del ejército. Pero si se ve desde el punto de vista negativo, él podría decir, tengo 65 años y no he llegado más que a teniente coronel. Pues, a esta edad ya tendría yo que ser por lo menos coronel, o general, general de división, general de brigada, general brigadier, ¿no? O sea, de ahí les faltan varios rangos todavía. Ya superó algunos, pero ya le faltan algunos rangos. Entonces vean, el conflicto interno de él, visto desde este ángulo que les estoy diciendo, sería como el pensamiento de soy un fracasado porque no soy más que teniente coronel. Y por otro lado, no, pues sí he tenido mis logros, y entonces he llegado a teniente coronel. Vean, no hay una conciencia objetiva, porque las dos partes son ciertas. Es decir, el éxito, por supuesto que tiene algo de verdad, y el fracaso también tiene algo de verdad. Entonces, el trabajo personal nos tendría que llevar a tomar conciencia de la manera más objetiva de las dos partes en conflicto internas. Él no podemos pensar que esté dispuesto a un trabajo personal conociendo su forma de ser. No nos lo imaginamos, pues, en un consultorio, pues, mucho menos acostado en un diván. Es irritable, es intolerante. Sin embargo, tuvo una modificación de su personalidad. Tuvo un cambio de su personalidad. Digamos que la relación con Charlie fue más eficaz que cualquier sistema terapéutico en él. Además, la relación con Charlie duró 3 días. El sistema terapéutico dura 7 años. Y a lo mejor no produce el mismo efecto, ¿no? Sale más barato. Bueno, quién sabe. Quién sabe, porque en medio de su depresión y de sus altibajos emocionales, él tomó la decisión de tener experiencias muy agradables para él, muy hasta excéntricas para él, como hospedarse en el hotel de lujo, la buena comida, la buena bebida, manejar un Ferrari y bailar un tango.
¿no? O sea, y después de eso, volarse los sesos, pues, dispararse, terminar con su vida. Ese era su plan. Pues, ¿no? Vean cómo en este mismo plan están las dos fases de la depresión, pues, muy fuerte. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Que tuvo la fuerza, el impacto de una modificación profunda, estructural en su personalidad. Pues. El punto crucial, pues, el momento más significativo de su cambio, es aquel en el que está a punto de dispararse, de volarse los sesos, pues, que tiene el arma en la mano, está vestido de uniforme, pues, y que está forcejeando con Charlie. En ese forcejeo termina por decirle, pues a ti también te mato. Pues, ¿no? Y entonces te mato a ti, después me mato yo. Ya. ¿No? Y entonces ahí ocurre el momento de iluminación. Pues ese momento hay que valorarlo, hay que calibrarlo. Pues, ¿no? No sé si recuerden la frase que le dice a Charlie, no sé si dispararte o adoptarte. Pues, ese es el momento del cambio, pues, que opera como una especie de iluminación. ¿Qué significa este cambio? Significa que el arquetipo del trickster le da paso a otros arquetipos más evolucionados, al arquetipo del héroe y al arquetipo del padre. Pues, ¿no? Porque cuando dice adoptarte, quiere decir que se convierte en padre y a él lo convierte en su hijo. Pues, ese es un momento crucial. Pues, ¿no? Quiere decir que el cambio no lo buscó intencionalmente, pues, no tuvo nada que ver su voluntad, pues, no tuvo que ver su yo, su ego, con el cambio. Pues, ¿no? El ego haría otra cosa diferente. Tuvo que ver con la experiencia. ¿No? Y la experiencia es lo que dio lugar a que surgieran estos otros arquetipos mucho más seguros. Es como si se hubiera desatorado, pues, del lugar en el que se encontraba y empezara a fluir, pues, más hacia adelante o a avanzar más en su proceso de crecimiento, en su proceso de desarrollo. Pues. Bueno, eso quiere decir que el cambio profundo viene del inconsciente colectivo. No viene de la conciencia personal, ni viene de la inteligencia que tenga una persona, ni del yo de una persona, ni de los conocimientos que tenga una persona, y puede tener todos los conocimientos del mundo y sin embargo no avanzar suficiente. Viene de la experiencia. Y la experiencia es lo que hace que se muevan contenidos del inconsciente colectivo, pues, y que se activen arquetipos que necesitan activarse. Después de todo esto, que él desiste de matarse, pues, Charlie tiene que regresar a la universidad, va a ser sometido a un juicio público ahí en la escuela. Pues, no es la universidad, es el high school. Sí, a un juicio público porque el director quiere que públicamente delate a los compañeros que hicieron la broma pesada, que para él es vandalismo, fue vandalismo, no, le echaron a perder su jaguar. Vandalismo. Bueno, ahí está Charlie sentado en una silla y está George, su amigo, que fue el otro compañero con los que fueron testigos, y se inicia el juicio. Está todo el auditorio lleno, pues, y después de algunas amenazas que lanza el director y esperando la respuesta de estos dos, vemos entrar a Frank en el auditorio, pues llega hasta el frente y se sienta al lado de Charlie. Pues, primero solamente escucha, pues, y ya después interviene y da un discurso. Frank da un discurso. El director trata de oponerse, pero
Frank se impone y da su discurso. Lo que sucede es que con el discurso que da Frank, termina liberado Charlie en el sentido de que ya no tiene que delatar a sus compañeros y sí tiene el acceso a la universidad. Entre otras cosas, dice, para Charlie es más importante la integridad personal que delatar a los compañeros. Ese punto es muy importante. Pero vean, en este momento Frank ya no es el trickster, pues, ¿no? Ya no es el tramposo aquel. Es primero un héroe porque se enfrenta al público y después un padre porque está haciendo la función de tutor de Charlie. Claro que empieza con un engaño, digamos que son secuelas del trickster todavía, pues, ¿no? Porque dice, estoy aquí en representación de los padres de Charlie. Eso era una mentira. No, no, los padres ni estaban enterados, ¿no? Pero después, con el enfrentamiento al director y a todo ese público, es un acto heroico. Probablemente es el acto más heroico que tuvo en toda su vida. Y después la actitud paternal hacia Charlie. Finalmente, podemos obtener algunas conclusiones, pues, ¿no?, de todo esto. Pues, por una parte, el mensaje de que es más importante la integridad personal que el éxito superficial. Y por superficial podemos incluir también éxitos económicos, pues, ¿no?, financieros. Pues, ¿no? Bueno. Por otra parte, nos transmite la enseñanza de que una situación difícil, psicológica, interna, se puede superar si le encontramos un sentido a la vida, pues, que fue lo que sucedió con Frank, le encontró un nuevo sentido a la vida. Por otra parte, podemos aprender también como conclusión que el verdadero cambio, el verdadero estructural, viene del inconsciente colectivo. Pues, que lo que necesitamos hacer es hundirnos en nuestras experiencias, vivir hasta el fondo nuestras experiencias, pues, y si se puede, confiar en que el inconsciente colectivo va a tener una reacción o una presencia. Y finalmente, podemos tener una especie de aprendizaje espiritual. Pues. Se puede ejemplificar con unas palabras evangélicas que seguramente todos hemos escuchado, que dice, ¿de qué te sirve conquistar el mundo entero que arruinas tu vida? Y hasta ahí. Pues, bueno, gracias a todos. Pues después de esta interesantísima reflexión sobre los arquetipos, sobre la influencia que tiene en la dinámica de pareja, ahora los invito a echarle una mirada a lo más interno de la psique femenina, ¿sí? Los arquetipos femeninos. Una mirada profundamente humana. Para esto nos acompaña la maestra en psicología Beatriz Serrano Cruz, quien nos va a compartir su reflexión, su experiencia, y tiene una conferencia interesantísima sobre el animus en una mujer y cómo logra integrarlo. Es la integración del animus en un caso femenino. Vamos a recibirla con un fuerte abrazo. Qué linda. Buenos días, gracias a todos por acompañarnos en este 35 aniversario del INEP, a los que ya nos conocemos y a los que son nuevos en este espacio. Esta presentación, como ustedes saben, lleva por título De la tormenta a la serenidad, el camino de una mujer hacia la integración del arquetipo Animus.
Por cierto, prepararlo me llevó a perder un poco la serenidad, porque una cosa es acompañar 6 años un proceso y otra es resumirlo en 30 minutos. Es como meter una tormenta en un frasco de Gerber. Salpica, así que pongámonos impermeable. Estudio de caso es un relato del viaje seguido por una mujer en la búsqueda por mejorar su salud psíquica, convirtiéndola en una exploración de la relación con su naturaleza femenina consciente. Parte esencial hacia el camino de lo que genuinamente somos. Las circunstancias de esta crisis son diversas, pero no son únicas y se parecen muchísimo a lo que experimentamos también muchísimas personas en la edad mediana, cuando la vida interna avisa que algo está pasando y nos dice, no solo es el paso del tiempo. Entonces, ¿qué nos impulsa a solicitar ayuda? ¿Qué nos mantiene en ese difícil camino que requiere tiempo y esfuerzo cuando se trata de trabajar con el alma? ¿Cómo aprendemos a dialogar con nosotros a través de los sueños, sus símbolos y las prácticas meditativas? ¿Cómo abrimos rendijas y puertas del yo ego y permitimos que hable la voz más antigua, el arquetipo? ¿Cuál fue la situación inicial en este caso? La paciente inició este proceso psicoterapéutico tras presentar síntomas de crisis emocional intensa, con apoyo de medicamentos y algunas letras agregadas al diagnóstico, básicamente con un patrón dominante de inestabilidad. ¿Qué pasó en el proceso? Ella lo describe diciendo, una alquimia maravillosa de la que no fui consciente paso a paso. La base fue asistir cada semana a terapia con valentía, con honestidad y con confianza. ¿Cómo vamos a presentar este caso? Para apoyar la interpretación psicológica y a manera de ritual de narración, con algunos elementos guía, compartiremos hoy un cuento que fue sintetizado, está escrito por la paciente, con detalles cambiados para proteger su identidad y preparado con la voz de una narradora para ser escuchado hoy. Y ayudará a la representación simbólica de los arquetipos y el drama interior vivido, y a visualizar cómo las causas detienen el desarrollo si no se transforman en el medio para lograr la conexión con las expresiones simbólicas y captar el camino de regreso a casa. Toda esa explicación que ya nos diste, que entonces, gracias, porque esto ya se facilita. Como las etapas del desarrollo de la psique femenina y la historia de Barba Azul pueden ser interpretadas como un viaje a la integración y a la individuación, utilizaremos el cuento de Barba Azul que ustedes ya conocen, que ya saben, como un mapa de lo que pasa en el proceso hacia Sofía como estado de desarrollo. Entonces, vamos a escuchar la narración y seguimos con el caso. El lado oscuro de la mañana. Había una vez una mujer que era como muchas otras mujeres, grande, blanca y luminosa como la luna, solo que ella no lo sabía. Igual que este astro, también tenía un lado oscuro, y eso sí que lo sabía. La hacía sufrir, la hacía llorar. Era una gran carga para ella. Desde niña fue mitad alegre, aventurera, llena de vitalidad, y mitad apagada, sombría, temerosa y triste. Una lunita con un ladito oscuro. Llegó tarde a su familia. Todos los lugares estaban ocupados. Y ella se tuvo que formar el último de la fila. Aprendió pronto que amar significaba desaparecer un poco. Desarrolló un superpoder. Era como una esponjita que absorbía los dolores ajenos. Se prometió que viviría una vida diferente. No quería hacer que los demás sufrieran. Quería salvarlos del dolor. Cuando creció, no se sentía bonita ni agraciada, y a pesar de su inteligencia, seguía llorando mucho.
Tenía una gran ilusión. Pensaba que si encontraba el amor en un hombre, éste iba a curar ese sufrimiento. Su primer amor fue inestable, iba y venía, y su lado oscuro crecía, porque ella creía que tenía algo mal. Creyó que no era suficiente. Pero después llegó un amor que la deslumbró. Era tan grande como el sol y parecía tan sabio que ella estaba segura que con él acabarían sus tristezas. Y muy emocionada salió de su casa a vivir con este amor. Iba descalza y desnuda, pero ella no se daba cuenta. Lo único que sabía era que ese hombre maravilloso merecía que ella le diera todo. Sí, todo. Se volvió el sentido de su vida. Codependencia le llaman, pero era algo que ella tampoco sabía. El lado oscuro permanecía callado por más tiempo. Se ilusionaba con que el amor de ese hombre lo haría desaparecer por completo. Al ir descalza, se le fueron lastimando los pies con el peso que cargaba. Por más que ganara dinero, no lograba cubrir la desnudez en su alma. Él decía que era lo bueno y que no. Se volvió su guía, su mentor, su autoridad. Ella era la que salía a ganar el dinero, pero él era el que tenía la voz. Llegó un punto de muchas responsabilidades y mucho estrés laboral, crisis de pánico y desmayos. El soporte emocional que él le daba se acabó. Cerca de los 40, la luna tocó fondo. Ahí empezó el descenso. El cuerpo y el alma dijeron, basta. Perdió cosas importantes y en el fondo, por primera vez, no había nadie más a quien rescatar, solo ella misma. Pasado un tiempo difícil, encontró un papelito, curso de meditación. Ahí empezó un cambio. La meditación la llevó a mirar lo que sentía. Ya no había vuelta atrás. Después de años, pudo dejar los medicamentos y la terapia por un tiempo. Con su primera terapeuta, aprendió a tejerse unos zapatos para cubrir sus pies descalzos. Aprendió el significado de la palabra violencia. Aprendió a ponerle nombre al dolor y encontró su voz. Esa voz que siempre había ocupado el último lugar. Aprendió a decir lo que quería, a subir el volumen para ser escuchada sin gritar, a sentir que merecía un espacio en este mundo. Recuperó vínculos importantes, volvió a socializar, volvió a sentirse viva. En un nuevo amor, la luna pensó que había encontrado un oasis que le devolvería la alegría, y así fue, por un tiempo. En su noviazgo con el hombre joven, no hubo una gota que derramó el vaso, fue más bien una llovizna persistente lo que llevó a poner un ultimátum. O iban a terapia o se separaban. Los pleitos ya eran cotidianos y la insatisfacción se volvía su sombra. Así fue como llegaron a las tierras de Jung, tratando desesperadamente de buscar una esperanza a la cual agarrarse para creer que su relación podía continuar. Sin embargo, la mujer luna ya se había puesto su vestido de guerra y no pensaba bajar las armas. Quería que fuera el otro quien primero se viera. Al principio no entendía muy bien a qué iban a terapia. Parecía que los dos podían seguir cada uno anclado en su discurso y la terapeuta no lo sacaba de ese mundito. Y ella no obtenía lo que esperaba. Quería que aquel hombre cambiara. Hasta ese momento, su brújula había sido estar en el espacio en el que sintiera menos dolor. Esta vez, era estar donde había menos traición a sí misma. Volvió a terapia individual, esta vez con las gafas de Jung, y el cambio se volvió un vuelo a su propia altura y velocidad. Aprendió a aceptar, a observar procesos más que contenido. Aprendió a encender la llama del amor hacia sí misma. Aprendió a diferenciarse sin dejar de ser empática. Aprendió que su superpoder no era cargar con todo, era saber dónde terminaba ella y dónde empezaban los otros. Aprendió a nombrar las subpersonalidades, las voces internas del lado oscuro, y las dejó dialogar, entenderse e integrarse. La oscuridad también fue bienvenida. Consiguió un trabajo que le daba aire. Ahí, la luna dejó de esperar al sol y empezó a iluminarse a sí misma. El camino no fue lineal. Hubo pozos de depresión, muletas, terapia, medicación y grupos en este viaje. Y de pronto, ya no estaba desnuda,
Este proceso en terapia la había acompañado a tejer un vestido que cobijara el cuerpo y el alma. La historia no termina aquí. Tiene aún muchos instantes por vivir, paz, gozo y felicidad. Y cuando viene el sufrimiento inevitable de los movimientos de la vida, sabe que ella está ahí para abrazarse y consolarse a sí misma, siendo una mujer luna, redonda, completa e integrada. Dedicado con todo mi amor y agradecimiento para esas grandes mujeres, mis terapeutas, que me acompañaron en tiempos de tormenta y me enseñaron el camino del desarrollo hasta llegar a ser la mujer que hoy soy. Infinitas gracias. Bueno, nos parece súper interesante que sea algo que ella escribió, porque además la narrativa personal de nuestra historia produce también en el proceso de desarrollo muchos cambios, porque volver a revisar la historia. Y la historia es larga, se tuvo que sintetizar muchísimo, pero además ella la convirtió en un cuento. Entonces eso tiene un valor muy importante porque en este cuento hay símbolos, los vamos a revisar, pero vamos primero a ver Barba Azul. Vamos rápidamente a ver todos han leído el cuento de Barba Azul y entonces en Barba Azul lo que hay es una llave pequeña manchada de sangre. Y en el cuento de Barba Azul vemos que esa llave la mujer no la debía usar. ¿Pero por qué no la debía usar? Porque esa llave abría la puerta del cuarto en donde estaban las esposas anteriores, sangradas y silenciadas. Entonces, por eso era el cuarto prohibido. Entonces, esta puerta no se podía abrir. La llave era muy chiquita, pero la puerta, ¿qué tenía detrás? Tenía detrás a las mujeres que Barba Azul se había apoderado de ellas, ¿no? ¿Qué es importante aquí? El símbolo de la llave. Este doble papel que tiene el símbolo de la llave, que es apertura y cierre. Y es un papel de iniciación y discriminación, porque el poder de las llaves permite unir y desunir. La llave domina cuando abre y cierra la puerta. Poseer la llave, entonces, es un acceso a una nueva morada, es haber sido iniciado. Barba Azul, en el cuento, se da cuenta que la hermana menor tiene interés en él. La hermana menor parece que ya no le importa tanto que tenga barba azul. Y entonces él se da cuenta que ella es una buena presa. Y está dispuesta a convertirse en eso justamente, ¿no? En estar atrapada. Barba Azul es un depredador natural de la psique, que disminuye y aleja las facultades instintivas, la perspicacia y la intuición, que es la parte esencial en el proceso de desarrollo camino a la individuación en las mujeres. Recuperar la relación con la naturaleza femenina consciente es poder hundirse en la oscuridad, pero salir con vida, no quedar atrapada y capturada por ingenuidad, por inexperiencia o por imprudencia. Aquí la mujer de Barba Azul estaba condenada a su enojo y a estar atrapada, pero en el último momento gritó y pidió ayuda. ¿Se acuerdan? Su hermana Ana y sus hermanos. Ok, esos son los símbolos que representa Ana en el cuento de Barba Azul. La salvación, ¿no? Es la figura de salvación, que es la parte interna con la que vamos a trabajar ahorita. Vamos a ver ahora la parte de la paciente. Bueno, la vamos a denominar la mujer luna oscura. Ella puso en el cuento, así se denominó. Esto que tenemos aquí es una muestra fotográfica que ella nos compartió para
representar los momentos más intensos de los estados emocionales por los que ella cursó, que empezaron muy tempranamente, como ustedes se dan cuenta, ella se describe con los siguientes símbolos. Ella dice la luna. Qué relevante símbolo, porque este no fue impuesto, ella lo eligió para el cuento, para nombrarse, para hacer su historia. El significado de la luna es un astro que necesita la luz, la luz del sol para poder iluminarse. Significa dependencia y principio femenino, periodicidad y renovación. Este símbolo tiene un doble aspecto porque es transformación y crecimiento. ¿Por qué? Porque la luna es un símbolo de los ritmos biológicos. Es un astro que crece y decrece. Es la ley universal del devenir. Representa a es el astro que representa los ritmos de la vida. ¿En qué momento de la historia vemos el otro símbolo, que es el yo ingenuo? En la esposa joven. La parte femenina que aún no conocía su propio deseo y hace un pacto con Barba Azul. Es el arquetipo Animus, para ser especial. Entre los 23 y los 39, ella está sedienta de ser diferente, no solo por los mandatos familiares. Esto es parte de lo que estaba en esta naturaleza. Con esa hambre especial, iba tratando de ser diferente, y se une a este hombre, al hombre espiritual, este hombre que la iba a salvar. La mueven las promesas de tener otra vida. Barba Azul, en este caso, como arquetipo Animus, es la parte que estaba reprimida y destructiva de la psique masculina. Era el usurpador de su mente. Lo masculino que prometía un castillo, pero ya sabemos, si entras al castillo, me entregas la llave. Entonces no puedes ver más. El problema que plantea el cuento de Barba Azul consiste en que en lugar de conferir poder a la luz de las jóvenes fuerzas femeninas, quiere matar la luz de la psique. En esta historia hay 3 castillos. Recordemos que el simbolismo de los castillos es esta estructura prestada que promete seguridad y estatus, te da identidad si obedeces. Ella tuvo 3 castillos. El matrimonio con este hombre súper especial, un puesto ejecutivo de alto nivel, y una última relación, esta con la que llegaron a la psicoterapia de pareja, que era una relación como salvavidas. Todos estos tenían lujos aparentes, pero tenían un cuarto prohibido, que trae consigo restricciones. ¿Qué pasa en el cuarto oculto en el caso de esta paciente? Llega la edad adulta y hay una gran represión de la sombra, hay, dijéramos, muerte de partes de sí misma y viene el gran descenso con sintomatología. Es entonces cuando se fotografía su depresión. Sin embargo, la mujer, Luna, abrió muchas veces la puerta. Cada vez que cayó su voz, cada vez que dijo sí cuando su cuerpo decía no, cada vez que cargó el dolor de otro. Ahí, simbólicamente, estaba viendo la sangre, es decir, el cansancio, sus pérdidas importantes, y como ella lo pone en el cuento, sus pies lastimados por caminar descalza. A esta mujer, Luna, también le dieron una llave, se la dio el sol brillante. Tómate, dijo, yo sé lo que es mejor para ti, yo voy a pensar por ti, yo voy a decidir por ti. Y ella estaba descalza y desnuda y entregó la llave con agradecimiento de yo que así dejaría de tener frío. ¿Qué es en el caso de esta paciente? ¿Cuál es el símbolo de rescate? El símbolo de Ana que está en Barba Azul. Yo observador. El que no huyó ni actuó, el que sostuvo.
Fue una salvación. Era la llamada de Sofía en emergencia, de la sabiduría y de la intuición empujando hacia la integración. ¿En dónde están representados? En la voz de la paciente, esa voz interior que la orilló a procesos como la meditación y la psicoterapia, para poder caminar hacia esas voces. ¿Qué símbolo, en qué momento del cuento están los símbolos de los hermanos de Ana? Es la energía masculina que salva. El logos que rescata, que no usurpa. Es el desarrollo de este ánimo sano. Un logos que discierne, que protege, pero esto requirió años de psicoterapia, de meditación, un ritual de individuación sostenido, integrando los opuestos sin identificarse con un polo. Es así como Barba Azul se puede convertir en el guardián de la puerta que ella puede abrir ahora cuando quiera, con su llave y a su tiempo. ¿Cuáles son los resultados en este caso? La paciente descubrió que muchas de sus reacciones automáticas venían de lugares de sí misma, no reconocidos y que antes peleaban entre sí. Heridas antiguas y algunos mandatos sociales y familiares. Hoy esas partes pueden dialogar y ella elige conscientemente cuándo escuchar cada una. Aprendió a tratarse con compasión, lo que permite hoy mirar el dolor sin huir y darle un lugar diferente en su vida. Así, integra su historia sin negarla y conduce su vida desde un lugar propio. De ir descalza y desnuda a tengo un vestido tejido por mí. De esperar al que el sol la iluminara a iluminarse a sí mismo, a sí misma. Muestra mayor estabilidad emocional, capacidad para poner límites sin culpa y una relación interna amable y amorosa. Mayor conciencia de sí misma que le han permitido evolucionar y hacia una mayor intuición, aceptación y sabiduría. La integración no es sinónimo de victoria. Cuando venga el sufrimiento inevitable de las circunstancias de la vida, dice, sabré abrazarme. Y eso es real. Y por eso funciona, porque ella precisamente en estas últimas semanas ha tenido que enfrentar una situación de salud importante con una actitud que le ha permitido estar estable, hacer las cosas de una manera amorosa hacia ella y atenderse adecuadamente y conservar el equilibrio. Entonces, esta es una última, yo les quiero comentar que cuando ella empezó en la psicoterapia de pareja, esto está tomado del expediente de ella, que es una imagen que ella dibujó de la guerrera. Y las frases eran, a mí no me van a dañar, yo no me voy a dejar, yo no me tengo que dejar, no permitiré que pasen sobre mí, lucharé. A la guerra, jamás me rendiré. Antes de permitir que me hagas daño, prefiero huir. Estas son expresiones que están en el expediente, escritas por ella misma, que nos permite amablemente compartir para hablar de este caso. Y claro, también esta imagen de necesito hacer algo con todo esto que me está pasando. Y la voz interna se estimuló a través de hacer conciencia de que hay una voz que habla de una manera distinta, que hay personalidades que nos hablan para que podamos dialogar entre ellas, que hay aspectos de la personalidad que nos permiten hacer eso en la psicoterapia. Y el caso de esta paciente nos permitió en una de las sesiones hablar después de este asunto de la enfermedad, de cómo se sentía, de cómo estaba con todo esto, y entonces ella tuvo una visión de cómo era lo que estaba imaginando que estaba sucediendo en este tiempo de su vida, a pesar de estas circunstancias que vienen con el movimiento natural de estar vivos, ¿no? Afrontar los sufrimientos.
y ella dibujó esta imagen, que es la última, es la que vamos a dejar, porque todas estas pues nos hablan de estos momentos en donde la luna realmente tocó fondo y necesitó muchas cosas. A su neurólogo, a sus medicamentos, a sus terapeutas, etcétera, a sus grupos de ayuda. Pero esta es la imagen de haberse tejido un vestido, es decir, esto no lo hizo nadie afuera de ella. Ella se tejió los zapatos en una primera proceso de psicoterapia y luego se tejió un vestido en un segundo proceso de psicoterapia. Pero así lo habla ella. Esto es lo valioso, es cuánto simbolismo hay en todo lo que ella fotografió, en todo lo que ella escribe, en todo lo que ella dibuja. Tiene muchísima creatividad, sí es cierto, es una mujer muy inteligente, por cierto, pero esa intención de ser especial la llevó por un camino que justo el depredador Barba Azul, nuestro Animus, está ahí. Es un depredador para cualquier individuo, no solamente para las mujeres. Está ahí acechando para poder atraparnos y va en detrimento de esta posibilidad de caminar hacia el camino de individuación. ¿Cuáles serían las conclusiones? Bueno, que el símbolo, a modo de puente, todo esto que ya nos explicó Luis tan extensamente, permite que el ser se manifieste a sí mismo creando otro lenguaje. Esto que también se hablaba, visualizar a las neurosis como oportunidades de crecimiento. Los síntomas pueden ser esa manifestación de ruptura con nuestra naturaleza femenina al romper ciclos. Por eso es tan importante este símbolo que ella utilizó de la luna, porque en realidad cuando las mujeres rompemos con esa situación de seguir ciclos, estamos caminando el camino hacia Barba Azul. La serenidad, por supuesto, no es estar así 24/7, es saber que a veces Ana sube a la torre y dice, hoy no, cerebro, hoy solo respiro y guardo. Eso, en la actualidad, a todos, no es precisamente lo que practicamos. Y la serenidad se practica, la serenidad no se presume. El personaje de Barba Azul, digo yo, suena muy mitológico hasta que te das cuenta que es tu jefe, tu ex, tu mamá, o tú cuando te dices, si no puedes con todo, no sirves. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la llave de cada uno?